bienvenidos todos. Mi nombre es Hilda de Luca y estoy feliz y agradecida con esta invitación para conversar sobre cine. Siempre es apasionante y siempre es enriquecedor conversar sobre un tema tan extenso y tan profundo como es el cine, el arte del cine. Y me llama mucho la atención porque siempre me he dedicado a la jefatura de producción en las películas y normalmente los temas que yo manejo en conversatorios y en talleres tienen que ver con producción o con dirección. Pero este tema de script me llama mucho la atención y agradezco mucho la invitación por eso, porque es hablar de un cargo que muchas personas que están empezando en el cine teóricamente suena como el concepto en sí, de qué se trata el cargo de script. Y siempre uno escucha que dice, bueno, la persona encargada de la continuidad. Y hasta ahí llega. Y yo me pregunto si alguien que está empezando a hacer cine o está conociendo el arte del cine, del lenguaje cinematográfico, le queda claro qué significa eso de la continuidad. Y si solamente está encasillado en el tema de la secuencia, de la narrativa lógica de una historia, ¿no? Yo pienso que siempre es más fácil entender algo si uno busca la manera de visualizarlo. Es decir, yo pudiera decir que todos sabemos que el cine no se filma en orden, no se graba en orden, porque depende entre otras cosas, por ejemplo, la disponibilidad de la locación. Por ejemplo, tenemos muchísimas escenas que filmar en una iglesia. Sin embargo, la iglesia nos da permiso para filmar solamente los lunes. Entonces, aunque la escena en la pantalla tiene que parecer como una sucesión de eventos en un mismo espacio de tiempo, no se filma necesariamente así, porque tenemos que filmar un lunes, después pasar toda una semana, el próximo lunes continuar y el próximo lunes terminar, en caso de que ese fuera el ejemplo, ¿no? Entonces, si hay una persona que tiene una cicatriz del lado derecho y tenía un elemento de utilería en las manos, un bolso, el siguiente lunes alguien tuvo que haber estado pendiente de que eso continúe igual, que la cicatriz esté del lado derecho y que tenga el bolso del lado derecho. Entonces, eso es lo que significa continuidad. Alguien debe estar pendiente de todos los detalles, que esté exactamente igual que como el día anterior cuando dejamos de filmar. Y eso tiene que ver con el vestuario, con maquillaje, con el peinado. Si está peinado con un moño hacia el lado izquierdo, derecho, tiene que seguir con el moño del lado derecho. Pero entre tanto tiempo eso se puede olvidar, se pasa. Esos detalles tienen que ver con la continuidad. Es vital porque no puede pasar, por ejemplo, que a la hora de montar existe una persona con una botella en la mano y que en el próximo plano ya no la tenga, o la tenga en la mano contraria. Eso parece una tontería, pero eso es muy, muy importante porque implica la posibilidad de no poder montar una escena. Digamos, corta la narrativa que tiene el director para contar su historia. Yo, por ejemplo, siento que esa figura pudiéramos estar hablando muchísimo tiempo, porque no es solamente la continuidad en ese sentido, es también detectar desde tempranos etapas del proceso de hacer una película. Me estoy refiriendo al momento de leerse el guión. Existe algo como que no es obvio. Vamos a suponer una escena. Interior, cocina, día. Laura se da cuenta de que es tarde y apurada agarra su cartera, las llaves del carro y sale. Esa es la escena en la cocina. La próxima escena, la que continúa, es interior, estacionamiento, edificio, día. Laura llega corriendo a su carro, abre la puerta y se monta. Ok, fíjense que ahí no especifica que Laura tiene unas llaves y un bolso, porque nadie va a escribir así, un guión no va a decir Laura, que por cierto trae un bolso y unas llaves en la mano, sino que Laura, estás echando el cuento de la historia, no los detalles de continuidad. Entonces, en la etapa de preproducción, donde se está organizando el proyecto, la script es vital, porque ella se está encargando de leer el guión,
pendiente de esos detalles de continuidad que, aunque no estén escritos literalmente en una historia, deben estar en el momento de la filmación. Porque si yo voy a filmar hoy la escena de la cocina y dentro de 3 semanas la escena del edificio, posiblemente no recuerde si tenía el bolso en la mano ni de qué lado tenía el bolso. Entonces hay una persona responsable de que esa continuidad se mantenga y sea fiel a lo que ya se estableció como parámetro, pues, por decir algo. Ahora, lo increíble no es eso, no solamente la continuidad en relación en el sentido de la utilería o de una marca de maquillaje o de un peinado, es que también tiene que ver continuidad en la iluminación. ¿Cuál era el diafragma que se estaba utilizando? ¿Cuál era el ángulo de cámara? Es un trabajo muy, muy meticuloso. Yo respeto mucho ese trabajo porque requiere de mucha concentración, una capacidad de observación increíble, y además es muy importante porque alerta a la dirección sobre la posibilidad de una escena que después va a tener que estar en la basura porque no hay manera de montarla, porque no concuerda, no se pudo no se pudo establecer una edición para que fluyera la narración. Hay saltos. Por ejemplo, hay un ejercicio que a mí me parece que es bastante interesante. En el guión aparece como una secuencia, la secuencia de la persecución. Entonces vemos una avenida, la avenida Baral en Caracas, por decir algo, donde están los ladrones huyendo de la policía y están corriendo entre un carro y otro y saltando y se meten en un edificio. Después que entran en el edificio, suben 3 escaleras, 3 pisos, y los policías los siguen. Después llegan a un pasillo, corren tratando de entrar a algún apartamento hasta que finalmente se abre una puerta, ellos entran y se esconden en un apartamento. En la vida real, esa secuencia puede estar dividida, filmada en escenas y en distintos sitios. Por ejemplo, vamos a filmar la avenida Baral en Caracas de verdad. Pero cuando se meten al edificio, vamos a imaginarnos que nosotros tenemos una filmación en Mérida, por razones de exteriores. Queremos que se vea el Pico Bolívar, eso, y consideramos en el rodaje tener una semana en Mérida. Pero en Mérida hay un edificio con unas escaleras bellísimas que al director le parecen interesantes para la película. Entonces, aunque filmamos a los ladrones corriendo por la avenida Baral en Caracas, cuando entran al edificio y todo el equipo de filmación entra al edificio, estamos en Mérida. O sea que desde que filmamos en Caracas hasta que filmamos en Mérida puede haber pasado fácilmente una semana, una cantidad de días. Igualmente pueden subir las escaleras en un edificio en Mérida y después el pasillo y el apartamento hacerlo en Caracas. Aunque se filmó en distintos momentos y en distintas locaciones, a la hora de montar y de editar, eso va a dar la sensación de que es una secuencia continua. Y ahí es donde viene la palabra continuidad. Eso debe estar, tienen que tener el mismo vestuario, el peinado de la misma manera, la utilería en su correcta posición, y cuál es el lente que se usó y dónde estaba la cámara desde el punto de vista del ángulo. Eso es un trabajo muy particular, y además de todo eso, ustedes saben que muchas veces, por lo general, tú filmas un plano y por alguna razón al director le parece que hay que repetir porque no sonó bien por sonido o por foco o porque el actor tuvo problemas o no se concentró lo suficiente, y hay que hacer varias tomas del mismo plano. Finalmente, si se hacen 10 tomas de un mismo plano, la persona encargada, la script, cuando el director dice esa me gusta o esa va o vamos a hacer una repetición, lleva un control de cuáles son las tomas que el director consideró eran las que efectivamente quedaban definitivamente. Entonces eso ahorra muchísimo tiempo posteriormente en postproducción, porque tú sabes el tiempo que se demora uno
revisando material y seleccionando, lo que implica alquiler un estudio de grabación para visualizar material y seleccionarlo. En cambio, si tú llevas con un reporte de script, donde ya se va llevando el control de qué toma fueron las que en ese momento se consideraron las mejores, entonces uno lo que hace es ir directamente a la búsqueda de esa toma en particular. Total es que, bueno, la script ahorra muchísimo tiempo en postproducción, por el caso que acabo de explicarles, y alerta mucho en evitar caer en errores, que de alguna forma también es ahorro de tiempo. Y eso es vital para la producción, porque como todos sabemos, el tiempo es dinero, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con ahorrar tiempo tiene que ver con la producción. Entonces, esa persona de script es muy importante para la producción, porque evita y alerta a temprana instancia de posibles pérdidas de tiempo y de dinero, por supuesto. Hay otra cosa muy interesante en relación al script que tiene que ver con el set directamente. Esa persona siempre está en el set, no se mueve de al lado del director y lleva ese registro. Yo tenía una complicidad, una conexión muy cercana siempre con la persona de script, porque también me ayudaba a detectar, hacer un diagnóstico, vamos a decirlo así, muchas veces por qué arrancábamos tarde, por qué si el llamado era a las 8, por qué eran las 9, las 10 y no habíamos comenzado. Y entonces esa persona me daba semanalmente un informe, que los técnicos le decían el chismógrafo, pero para mí era un informe profesional, donde, por ejemplo, bueno, nos estamos tardando por luces, porque llevan mucho tiempo colocando luces, o nos estamos tardando porque el actor no entra en personaje. Entonces uno puede, como productor, hacer un diagnóstico con ese reporte de script durante el rodaje de cuáles son las causas que generan retrasos para iniciar y que puede ser y que hay que detectarlas porque te están llevando a horas extras. Una vez más tiene que ver con dinero. Entonces es muy importante porque el informe del script, desde ese punto de vista, que no tiene nada que ver con el guión ahora, sino con la realidad de un rodaje, de la dinámica de un rodaje, permite que un productor tome decisiones acertadas a tiempo. Si es cuestión de que el actor en varias oportunidades se demora, pues entonces uno habla con la gente de casting, habla con el actor, le hace ver que estamos entrando en demoras por algo que le pasa y se toman las correcciones contundentes, pues directas. ¿Cuál es la razón por la cual estamos arrancando de manera tardía los rodajes? Eso es otra función adicional con la que un productor puede trabajar con un script, que tiene que ver con ese apoyo de diagnosticar debilidades en el momento del rodaje. Bueno, yo de verdad siento que hace muchísima falta formación teórica y práctica, como todo, en ese tema del script. Gracias a Dios aquí en Venezuela tenemos profesionales excelentes y que se han dedicado a una labor que yo públicamente agradezco y aplaudo, que es la de formar scripts. Eso es un área muy importante y que muchas veces se subestima y se subestima, y es una lástima porque se pierde esa capacidad de entender la importancia que tiene en la preproducción y durante el rodaje. Yo creo que con estos ejemplos y con esta intervención queda un poco clara la importancia que tiene el script en una filmación desde el punto de vista de la dirección para garantizar la continuidad de la narrativa audiovisual y desde el punto de vista de la logística y de producción para evitar gastos y pérdida de tiempo que indirectamente llevan a pérdida de dinero. Bueno, espero que esta breve introducción sirva para que después profundicemos en algún encuentro cercano
y podamos tener entonces algo más dinámico con preguntas y respuestas. Y como siempre será un placer hablar de cine y de cualquier tema, porque como dije al principio, bueno, el cine es fascinante, es un oficio que respeto y amo muchísimo y que agradezco enormemente estos espacios para compartir y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias.